Bienvenido, Pedro. Muchas gracias, Víctor. De Deuco. El tema de las tarifas lo vamos a desarrollar ya mismo con Julia Estrada. Adelante, Julia. Víctor Hugo, sin duda se trata del tema del día y tiene que ver con lo que aparenta ser un beneficio, que en realidad responde a una necesidad, que es que no se están pudiendo pagar las facturas, no se puede bancar el tarifazo y en realidad termina siendo una estrategia para que el impacto del tarifazo no venga ahora, sino después de octubre. Vamos a explicar, vamos a tratar de ser lo más llanos posibles cuál fue la medida y después vamos a poner un ejemplo. Digo, la medida se aplica para los meses de julio y agosto en el gas y tienen que ver con esos meses de mayor consumo de gas del invierno. ¿Qué se hace? Se cobra una primera parte, un 50% en septiembre, el 50% de la factura del bimestre julio-agosto. ¿Por qué pongo septiembre? Porque ya hay un delay en la llegada de la factura, con lo cual no se paga en agosto la de julio-agosto, se está pagando en septiembre, se está pagando un poquito ya a comienzos de octubre. En octubre estamos suponiendo que no, porque es bimestral la cuestión, se está pagando bimestralmente. Y 2 meses más tarde se paga el otro 50% de la factura que corresponde al bimestre julio-agosto. Luego vamos con un ejemplo. Y ese mismo mes, y acá viene el kit de la cuestión, coincide con el vencimiento de la totalidad de la factura del bimestre que seguía, septiembre-octubre, que vence, podríamos decir, un mes después, en noviembre. Y acá pongo entre signos de interrogación. ¿Y ese mes coincidirá además con un nuevo tarifazo? Se ha hablado de un 40% además en lo que tiene que ver con el gas. Eso ya es algo que debería responder el gobierno. Pero lo cierto es que en noviembre ya tenemos un combo importante. Vamos ahora a algunos ejemplos para que se entienda todavía más claramente de qué estamos hablando. Se puede ser, veamos, la placa 2, en donde mostramos un consumo restringido, un consumo tranquilo, si se quiere, yo diría muy austero, y luego un consumo normal o, si se quiere, un poco más acomodado. Hagamos el ejercicio, sin prórroga, ¿no? ¿Cómo sería hoy? No miren la otra parte, miren solamente estas dos barras. En el mes de septiembre, por ejemplo, si el bimestre julio-agosto fue de un consumo de 1.500 pesos, se debería pagar en septiembre 1.500 pesos. ¿Cuánto se debería pagar en noviembre, 2 meses más tarde? Posiblemente un consumo más bajo, de 1.200 pesos, porque el bimestre septiembre-octubre seguramente va a ser de menor consumo que el bimestre julio-agosto. ¿Se va entendiendo? Hoy, sin la medida de Aranguren, tendríamos que pagar una factura muy alta en septiembre, antes de las elecciones, y después de las elecciones una factura más baja. ¿Qué es lo que hace la medida? Esto que tenemos acá. Se paga en el mes de septiembre el 50%. Por ejemplo, si se pagaban 1.500, se va a pagar 750. Y entonces eso se acopla, esos 750 que no pagaste ahora en septiembre, a noviembre, 750 más lo que debiste consumir en septiembre y octubre, que fueron 1.200 pesos. Estoy tratando de ser sumamente clara, con lo cual, con la medida de hoy, terminás pagando lo mismo que consumiste, no es que vas a pagar menos, no hay ningún descuento. Lo que pasa es que no lo sentís, porque solamente pagas 750, votás en octubre y después de octubre 160% más, porque vas a pagar una factura en noviembre de 1.950 pesos. Pero, Julio, ¿qué va a pasar si además decretan algún aumento en las facturas? ¿Cómo será el fin de año para la gente? ¿Qué habrá que pagar en noviembre, diciembre? ¿Hay previsto algún aumento, no? ¿Hay previsto algún aumento? Desde ya, Víctor Hugo, el gobierno no ha confirmado el porcentaje. Hagamos el ejercicio, agreguémosle un 40 o un 50% a esos 1.950 pesos, suponiendo que ya se cargan sobre noviembre, quizás se cargarán sobre diciembre. Recordemos que en este caso es una prórroga del 50%. Si lo dividen en 4 partes, que es la otra posibilidad, pagás una parte acá en noviembre, otra parte en enero, otra parte en marzo, y así va siguiendo, acoplando la prórroga, el supuesto beneficio, a las facturas que ya te van llegando normalmente. Vamos a una última placa, Víctor Hugo, porque quiero aclarar que esto es 400 metros cúbicos. Es una familia en un departamento que consume solamente una estufa de 8 horas y luego usa normalmente el gas para cocinar y el gas para calefón. Vamos ahora un poquito más, 600 metros cúbicos por bimestre, 12 estufas 8 horas, estamos hablando de julio y agosto, más el uso de la cocina y del calefón normal. De todas maneras es poco, quiero aclarar que es poco. Lo mismo,
vos deberías pagar. ¿Cuál sería el escenario que hubiera ocurrido si el gobierno no intervenía? Ahora en septiembre llegaba una factura de 2.500 y sin embargo va a llegar una factura de 1.250 y vas a pagar en noviembre 2.450 si tuviste un consumo en el bimestre cercano a los 1.500 pesos. O sea, vas a pagar casi el doble después de las elecciones. Ese es el análisis, Víctor Hugo. Después uno puede complejizar, uno puede luego analizar caso por caso. Pero la realidad es que te bajan lo que pagás en septiembre y en noviembre te lo duplican. ¿Alguna objeción, Pedro Busetti? Sí, bueno, varias o muchas. En primer lugar, lo que hace el ministro hoy es reconocer la existencia de un problema que abarca a millones de hogares argentinos, que no pueden pagar la factura de gas. Lo reconoce después de aplicar en tan solo 11 meses un aumento que llega en promedio al 400% de la tarifa de gas. No nos olvidemos que hasta el 30 de septiembre del año pasado nosotros teníamos tarifas que eran un 20% de lo que pagamos actualmente. A partir del 1 de octubre y luego en abril hubo 2 aumentos que generaron este incremento del 400%. Hoy, con la excusa de aliviarle la situación a los usuarios, en realidad se la complican más. Lo que genera es un sobreendeudamiento del usuario porque se le va a encimar la primera cuota de las 4 este mes, el mes siguiente, el tercero, y en el medio vienen nuevas facturas. ¿Qué sucede? Que para pagar un servicio público, estamos hablando de un solo servicio público, el gas natural, miles de hogares argentinos van a tener que pagarlo en 4 cuotas, para que tengamos una idea de la dimensión de este problema. Solamente en el área de Metrogas, los usuarios que están en la categoría R31, R32, R33, R34, que tienen estos importes exorbitantes que pagar, que van entre los 3.000 y 9.000 pesos, son 600.000 usuarios que están en esta situación. Solamente en el área de Metrogas, que tiene 2.300.000 usuarios residenciales. Después hay que tomar en cuenta gas natural, litoral, etcétera, etcétera. Estamos hablando de la situación de millones de hogares argentinos. Ahora, endeudarse para pagar una factura, y la factura de luz, y la factura de agua, y además, hablando sobre el aumento, no cabe ninguna duda que en octubre va a haber un nuevo aumento, porque ya está programado. El ministro Aranguren lo dijo el año pasado, dolarizamos la tarifa, porque ahora los argentinos volvemos a la década de los 90, pagamos la tarifa en dólares. Permítame, Sí, Pedro, no, mostrar cómo volvemos a la década de los 90. Título de tapa del diario Clarín, julio 1989, el comienzo de una de las décadas infames. Miren el título de tapa, a ver si se puede apreciar. Se podrá pagar la luz y el gas en 2 cuotas. Mire cómo vuelve aquella receta. Víctor Hugo, en ese momento, en el año 92, cuando se privatizan los servicios públicos, se estableció una cláusula en el gas que era que las tarifas tenían que tener un incremento de acuerdo a la inflación en dólares de los Estados Unidos. El ministro Aranguren vuelve a hacer algo parecido, fija el valor del gas en boca de pozo en $7,90 y a partir de ahí las tarifas están dolarizadas. Ahora, la solución evidentemente que es retrotraer las tarifas a niveles tal como lo pidió la Corte Suprema. ¿Qué dijo en el fallo CEPI la Corte? Tarifas justas y tarifas razonables. Y en relación a los ingresos que tienen los usuarios. A ver, si nosotros tenemos el 75% de los jubilados que cobran la mínima, 6.500, 6.600 pesos, el 50% de las personas que trabajan, que ganan menos de 10.000 pesos, y estamos hablando de facturas de 3, 4, 5, 9.000 pesos, son tarifas que son expropiatorias, que inducen, o que conducen, mejor dicho, a la sociedad, a la pobreza energética, que es un concepto
que se viene barajando en Europa y también en América Latina. ¿Algo, Julia Estrada, para comentar o preguntar sobre lo que dice Pedro? Quiero sencillamente terminar de clarificar la cuestión. En este momento estarían recibiendo en el mes de septiembre, faltan poquitos días, unos 600.000 usuarios, dijo recién, solamente de Metrogas, pero yo diría gran parte del país, facturas entre 5.000 y 6.000 pesos, porque la verdad que yo puse ejemplos sumamente austeros. Lo que ha hecho el gobierno es evitar ese caos, porque lo que hicieron es precisamente frenar esa llegada de facturas de 5.000 y 6.000 pesos. Estamos hablando para salarios promedio de la Argentina que están en los 15.000 pesos, están en la mitad de lo que, el doble en realidad de lo que vendría a ser la factura, se iría la mitad del salario en la factura para patearlo hacia adelante. Quiero dejar en claro, no es un descuento, es una prórroga. No, obviamente que es una prórroga, y vuelvo a repetir el concepto, es sobreendeudar al usuario argentino para pagar una de las 3 tarifas fundamentales de servicios públicos. Usuario que ya está endeudado para poder pagar. No, por supuesto. Es decir, se ha endeudado para poder pagar lo que debía. Pero, Víctor venimos Hugo, con un atraso fuerte en la economía de la gente. Cuando la inflación es tan grande, cuando los servicios públicos aumentaron el gas en 400%, la luz en 500%, el agua el 600%. Esto estamos hablando de datos reales. Y el usuario, el hogar, tuvo un incremento del 25, del 30% en su ingreso. Evidentemente que hay un desfasaje entre lo que tiene que pagar en 3 servicios públicos y lo que le queda al resto para comer. Por eso se dan las estadísticas de baja de consumo de la leche, de la carne, etcétera, etcétera, etcétera. Y el ministro lo que hace es esto, generar una medida que puede ser un paliativo, pero que vuelve a poner sobre el tapete. Digo, si la idea era que esta medida pasara desapercibida o tomada como un beneficio para los usuarios, se equivocó el ministro. Es todo lo contrario. Lo que ha hecho es poner nuevamente en discusión el tema del tarifazo, que es un tema que tiene que resolver el gobierno y que merecería que el Parlamento, que el Congreso argentino tomara participación y que no dejara librado a los millones de hogares argentinos al libre albedrío del ministro, que lo castiga restándole ingresos, condenándolo a esto que decimos de la pobreza energética, ¿no? Pedro, muchísimas gracias. No, al contrario, Te pido a mis compañeros volver a la tapa aquella de Clarín de julio de 1989 para rescatar solamente un dato. Angelos apoya al plan económico. Salgamos de las 2 cuotas con las que se pagaban, porque quería recordar cómo nació la infamia de los 90. Angelos era el que promocionaba la privatización. Menem iba por el lado contrario. 30 días antes, Menem se reunió con Mañeto, el dueño de Clarín, en La Rioja. Ese día llegaron para anunciarle que Alfonsín iba a entregar el gobierno anticipadamente. Ese día pergeniaron todo lo que vendría en la década a continuación. Y allí estaban Angelos, que falleció esta semana, y Menem acordando lo que iban a ser la etapa de las privatizaciones y demás. Porque todo tiene un fundamento político, como esto de las facturas de este final de año. Llega a la política. Cristina Fernández de Kirchner, reunida con los